puntuales, el caso de los presos, de los exiliados, los alcaldes destituidos, pero había temas mucho más de fondo, como por ejemplo el tema militar, el tema de las relaciones internacionales, en fin, que también había que abordarlo, porque todo forma parte del mismo problema. Yo creo que de verdad se le dio al país una visión completa de ambos sectores para que sea la gente quien evalúa y resuelva. Claro, eso es lo rescatable de la reunión, porque mucha gente tenía la expectativa de que generara resultados. El día de ayer se hablaron de algunas fechas para nuevas reuniones, se plantearon agendas, ley de amnistía. Hubo varios temas como para continuar en este proceso. Sin embargo, se lo pregunto porque de sectores del oficialismo quienes intervinieron señalaron que no iba a haber ninguna negociación, que no iba a haber ningún acuerdo. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional tuiteaba mientras el gobernador Capriles pues hacía su alocución, le llamaba asesino. Es decir, ¿realmente esto va a generar más allá de esa posibilidad de contrastar algún resultado? Mira, anoche, al final de mi intervención, y perdónenme que yo haga referencia a mi propia intervención, yo emplacé al jefe del Estado, le dije, mire, esta instancia puede continuar y mantenerse y dar resultados si usted resuelve. Porque es que todas las cosas que nosotros planteamos no las podemos resolver nosotros. Si las pudiéramos resolver unilateralmente ya estarían resueltas. Las puede resolver el jefe del Estado porque se trata de decisiones de gobierno. La corrección de la política económica, la liberación de los presos, el regreso de los exiliados, los alcaldes destituidos, Leopoldo López, María Corina Machado, etc. Son casos que pasan por decisiones del gobierno. Ahora bien, nosotros tampoco podíamos decir, si no tenemos resultados no vamos, porque entonces no iríamos nunca. Teníamos que ir, decir cuáles eran nuestros planteamientos, hacer nuestras propuestas y emplazar al gobierno. Bueno, de ustedes depende que esta instancia se convierta en algo imaginario o ilusorio y se muera hoy mismo, o de que esto funcione para ir construyendo algo que es perfectamente normal en todas partes, que es el diálogo permanente entre el gobierno y la oposición. Sí. Ahora, temas, indicadores muy particulares como la violencia, la represión, la participación del movimiento estudiantil, la participación de los movimientos sociales. ¿Cómo se puede canalizar todo ello? Una explicación, Carlos, porque a veces la intolerancia que hay en algunos ámbitos, tanto del gobierno como de la oposición, dificultan mucho el entendimiento. Hay gente que creo que es fanática de la confrontación y declaran guerras mundiales para que las peleen los hijos de los demás, porque seguramente ellos tienen sus hijos a resguardo. Lo primero que tenemos que hacer los dirigentes es no exponer a nadie innecesariamente. Nosotros no podemos empujar a nadie a la matanza. Ahora, el diálogo en sí, se trataron todos los temas, absolutamente todos. ¿Por qué no los estudiantes? Fíjate, si participamos en el movimiento genuinamente estudiantil, lo dicen, los políticos manipulando a los estudiantes. Y si no estamos ahí, dejaron a los estudiantes solos. Mire, hay una permanente comunicación, no tutelaje, comunicación y acuerdo entre el movimiento estudiantil que preside Juan Carlos Requesén, donde están agrupados más del 90% de los dirigentes estudiantiles electos directamente por los estudiantes a organizar gobiernos, federaciones y centros de estudiantes, pero con su autonomía. Ellos van a ir. Ahora, no podían ir junto con nosotros porque eran tantos los temas que la representación estudiantil y los planteamientos del movimiento se iban a diluir en aquella madeja de problemas. Había que sectorizar y separar. Los estudiantes van a ir y van a conversar y a dialogar directamente con el gobierno, porque también ellos en el sector estudiantil tienen presión de algunos radicalizados que no quieren que se hable con el gobierno. Bueno, ellos han asumido directamente la responsabilidad de ir, incluso van a enviar una carta a los medios de comunicación social. Ellos han asumido la responsabilidad de ir ellos por su cuenta y por sus propios pasos a plantearle al gobierno cara a cara y directamente los problemas del país. En su momento lo van a hacer. Claro, ayer las expectativas de la reunión eran muchas y las críticas también fueron muchas a propósito de todos los representantes que decidieron acudir a este encuentro. Se hablaba mucho de las condiciones que había puesto la Mesa de la Unidad para que allí se entablara algún tipo de diálogo. Era mucho lo que se dijo antes de la reunión. Una vez culminada la reunión, ¿cómo cree usted que está el ambiente? Mira, hubo gente que confundió adrede agenda con condiciones. No hubo condiciones para el diálogo. Todo el mundo fue, vamos a dialogar en cadena nacional de radio y televisión, que costó mucho que el gobierno aceptara eso, con tiempo suficiente para exponer y sin limitación. Imagínese usted que hubiéramos empezado a regatear con una agenda, si no me pones libre a fulano,
no voy. Incluso le hubiéramos entregado la llave al propio gobierno porque nada nos los iba a satisfacer antes. Si le hubiéramos dicho, suelten a los presos políticos, liberen, que vengan los exiliados, etcétera, no iban a conceder nada. Entonces estábamos colocando en manos del gobierno la posibilidad de dialogar. Nosotros por eso no pusimos condiciones. Y eso sí, planteamos después una agenda con una serie de puntos. Ahí planteamos lo de los estudiantes, lo de los exiliados, lo de los presos, lo de los procesados, la tortura, el desarme de los colectivos, la corrección del gobierno. Planteamos todo. Ahora, si todo eso lo hubiéramos planteado antes, ¿ustedes creen que el diálogo se hubiera dado? Henry. Por cierto, déjame atajarte, Carlos. Hubo sectores que exigían, en la oposición, condiciones. Si no cumplen con esto, no hay diálogo, para que el diálogo no se produjera. Porque hay sectores en la oposición, y hay que decirlo aquí, a cualquier riesgo, que no están interesados en el diálogo porque el diálogo tumba ciertas agendas personales y partidistas. Sí, son las agendas que denuncia el gobierno nacional de desestabilización. Estoy diciendo, tumba, exacto, hay agendas personales, hay agendas políticas, y las hay, y ocultarlo. Ojo, en la oposición y en el gobierno. No, quería preguntarte... En el gobierno no es la agenda de Maduro, ahí hay agendas y agenditas. Bueno, sobre ese punto quería precisamente, no parece haber en principio alguna convergencia entre la agenda oficial y la agenda que plantea la oposición. Por ejemplo, en la amnistía hubo algunas objeciones que ya comenzaron a asomarse de parte de algunos dirigentes del gobierno. Habría que saber si están de acuerdo con una renovación de los poderes públicos, que sea una renovación equilibrada, democrática, la Comisión de la Verdad independiente, no la que crea la Asamblea Nacional, y el desarme de los colectivos. Mira, mi apreciación personal, Carlos, yo no ¿El gobierno va a aceptar todo eso? Yo no suelo hacer el papel de adivino, pero mi apreciación personal es que el gobierno va a seguir aferrado a su misma tónica. En la constitución de los poderes públicos va a querer imponerse. Bueno, ahora nosotros lo que no podemos decir a priori es como el gobierno se va a imponer, no participamos, no. Tenemos que participar y si el gobierno no constituye esos poderes de manera equilibrada, denunciar, bueno, estos señores hicieron lo mismo o peor. Pero para hacer eso tenemos que sentarnos a hablar. Yo creo, te lo repito, yo creo que quieren quedarse con el control total del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Esa es la tendencia del gobierno. Es muy difícil que recapaciten sobre la perversión de las instituciones, sobre el papel que esas instituciones están haciendo y la poca credibilidad que tienen precisamente porque están controladas por el gobierno. Pero tenemos que participar y después decir, bueno, hicimos los esfuerzos porque esto se integrara con lo que establece la Constitución, pero estos señores insisten en no hacer las cosas como manda la propia Constitución. Claro, quisiera mucha gente saber cuál fue el ambiente una vez culminada la reunión, porque se dijeron cosas muy fuertes unos a otros, hubo ataques. ¿Y qué viene ahora? Es decir, se estableció una fecha para una reunión. Y después un ambiente de respeto recíproco. A nosotros nadie nos maltrató. En Twitter se dice cualquier cosa. Es más, para el gobierno era un negoción tratarnos con respeto. Imagínense ustedes que nos hubieran agredido, maltratado físicamente allí. Pero el presidente de la Asamblea Nacional sí tuiteó al gobernador mientras él hablaba. Le dijo que era un asesino y que no aceptaba que había perdido las elecciones. Una tremenda majadería. ¿Por qué ganas tú con poner un Twitter insultando a una persona que tienes ahí de interlocutor cuando el interlocutor que está ahí se está expresando de manera cabal, de manera civilizada? Quien queda mal es el que pone el Twitter. Gabriel le pidió respeto en su intervención. Además, mira, yo creo que lo más importante, y dijimos cosas muy gruesas, muy duras, muy directas, pero de manera muy respetuosa, porque tú no necesitas insultar a nadie. Tú tienes que tener urbanidad en tu casa, urbanidad en la vida diaria y urbanidad en la política. Todos nosotros dijimos cosas durísimas, el gobierno también las dijo, pero ahí nadie se maltrató en lo personal, ni en lo político. Mira, que te dijeron cosas bien fuertes. En ese